Han salido nuevos detalles del plan prácticamente de película que quería ejecutar un agente federal de Estados Unidos al tratar de convencer al piloto personal de Nicolás Maduro para que lo traicione y lo lleve a un país en el cual Estados Unidos podía ejecutar su captura. Los detalles los ha publicado las conversaciones entre el agente federal y el piloto personal de Nicolás Maduro, las ha publicado la agencia de noticias AP, y lo que señala es que este contacto con el piloto de Nicolás Maduro se estableció y se ejecutó en abril del 2024. En este caso, el protagonista de esta historia es el general Wigner Villegas, que se convirtió o es el piloto personal de Nicolás Maduro. Se ejecuta este contacto en el año 2024 porque llegan 5 pilotos venezolanos a República Dominicana. Es allí que un informante les da ese dato, que hay 5 pilotos venezolanos que trabajan directamente con el movimiento del régimen venezolano que se encontraba en República Dominicana, y este informante les da ese dato a integrantes de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Este dato lo toma este agente federal de Estados Unidos, el agente López, e inicia toda esta estrategia para tomar contacto con el piloto personal de Nicolás Maduro, porque el estudio rápido que hace es que entre estos 5 pilotos estaba precisamente el encargado de transportar a Nicolás Maduro. Lo que cuenta la agencia de noticias, que ha tenido acceso además a las conversaciones y a todos estos documentos, que lo que hacen es dar detalles de este encuentro y el objetivo que se tenía, que era convencer precisamente al general Villegas de que traicione a Nicolás Maduro, es que se da este encuentro en el hangar al cual llegaron los aviones venezolanos para realizar un mantenimiento específico. En el hangar se da el contacto, señalan además que se da el intercambio de números y que lo que se le pide al general Villegas, al general Wigner Villegas, es que en uno de los viajes que ejecuta con Nicolás Maduro, lo lleve a uno de los países, como por ejemplo podría ser República Dominicana, Puerto Rico o la base militar estadounidense de la bahía del Guantánamo en Cuba, que él elija uno de estos destinos para que pueda llevarlo hasta allí a Nicolás Maduro y que Estados Unidos pueda ejecutar de inmediato su captura. Lo que se señala es que no fue una, sino varias conversaciones que se dieron precisamente con el general Villegas, y lo eligieron a él porque entre los 5 pilotos que llegaron en el 2024, en abril, a República Dominicana, era el más cercano a Nicolás Maduro. Tenemos aquí precisamente también el detalle de las últimas conversaciones que han salido a la luz entre el agente federal de Estados Unidos, Edwin López, y el piloto de Nicolás Maduro, el general Villegas. En estas últimas conversaciones, donde en un inicio él rechaza este solicitud, este ofrecimiento que le hace, y al decirle que realice esta acción de llevar a Nicolás Maduro a un país en el cual puede ser capturado, le dice que va a recibir una fortuna, le dice además que van a tener en todo momento protegido a sus hijos, y también lo que le señala es que se convertiría prácticamente en un héroe nacional para Venezuela al lograr salvar a su país de la dictadura. Lo que se señala es que la gente solo acepta darle su número, el piloto solo le da su número al agente federal. Continúan algunas conversaciones, pero entre las últimas ya rechaza la oferta. ¿Qué sucede? ¿No? Que le responde el piloto al agente federal estadounidense. Le dice: los venezolanos somos de otra calaña. Lo último que somos es traidores. Es lo que responde Villegas en las últimas conversaciones que tiene precisamente con el agente federal López de Estados Unidos, ¿no? López seguía insistiendo, el agente federal seguía escribiéndole para convencerlo de que traicione a Nicolás Maduro, y le manda la foto que no se había dado cuenta el piloto que le habían tomado cuando estaban en el hangar en República Dominicana, y se establece este primer contacto, ¿no? Dicen que luego le contesta: estás loco, es lo que señala el general venezolano, a lo que en la última conversación lo que hace ya es bloquear
por completo la interacción de mensajes que habían entre ambos. Termina rechazando finalmente el general Villegas, el general del régimen de Nicolás Maduro. Desaparece luego de esto por un tiempo de la imagen pública y hace poco volvió a aparecer en el programa que tiene la mano derecha de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Diosdado Cabello, donde aparece señalando que no hay traidores en el régimen de Maduro. Toda una historia, ¿no?, que parece un guión de película, pero que se intentó a través de un agente federal de Estados Unidos poner en marcha para de esta manera realizar una captura inmediata de Nicolás Maduro, que finalmente terminó siendo rechazada porque el general Villegas se negó a ejecutarla, siendo él además un personal de confianza del dictador venezolano. Esto sale a la luz luego de que se haya establecido el contacto en abril del año pasado. ¿Qué viene sucediendo en estos últimos momentos? Mientras continúa el panorama en el cual Estados Unidos sigue reforzando su poderío militar. Mucha atención, porque lo que se ha anunciado es que ya se ha desplegado también el portaaviones USS Gerald Ford, y con él suman 13 los buques que ya se encuentran en el Caribe para aumentar de esta manera el poderío militar. ¿Por qué se da la noticia de que se suma y que ya partió de Estados Unidos este portaaviones USS Gerald Ford? ¿Por qué? Porque lo que se señala es que la movilización de este portaaviones no se daba hace más de 40 años. No se vio incluso ni para la invasión que se registró en el 89 en Panamá. Así que la movilización de este buque se suma también a esta estrategia de presión psicológica sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que se señala también es, y lo que está resaltando muchísimo, es lo que ha dicho Pete Hegseth ante todo el poderío militar de Estados Unidos, resaltando una vez más que van a tratar como terroristas a los narcotraficantes. Vamos a escucharlo y comentamos. Luchamos durante 20 años contra enemigos islamistas en todo el mundo. Muchos de ustedes lo hicieron. Yo estuve allí. Y hubo mucha bondad en lo que lograron nuestras tropas. En última instancia, tenemos otras entidades en nuestro hemisferio que han estado envenenando a los jóvenes de América y a los estadounidenses durante demasiado tiempo. Cárteles de drogas, narcoterroristas, tienen diferentes nombres, pero son básicamente el Al-Qaeda del hemisferio occidental. Operan en cárteles que envenenan al pueblo estadounidense y traen violencia a nuestras calles. El presidente Trump ha dicho: vamos a desatar las manos de nuestro ejército y asegurarnos de que entiendan que hay una nueva dinámica. Hay una nueva dinámica, es lo que anuncia además Pete Hegseth ante los integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En tanto, ¿qué ocurre en Venezuela mientras se dan más detalles del poderío militar estadounidense en el Caribe? Lo último que ha ocurrido es que la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, a Carla Persac Vicésar. Recordemos que ayer, además, Nicolás Maduro lo que hacía es señalarla como provocadora, como incitante de que ella estaba provocando y promoviendo la guerra contra Venezuela. Ahora lo que han hecho es declararla persona no grata. Vamos a escuchar precisamente el momento del debate. Yo quisiera enfocar esto y que quede para el futuro. No necesitamos el gas de Venezuela. Vamos a ver cuando el ratón aparezca, si lo necesitas o no lo necesitas. Por eso con las dos manos voy a apoyar este proyecto de acuerdo. Por eso es una razón de honor, de dignidad, de moral, de expresión de soberanía y de independencia venezolana, declarar a esta señora que se arrastra como los gusanos, como persona no grata, para nuestra república, que es pura de libertadores. Escuchábamos allí a Jorge Rodríguez cuando toma la palabra, ¿no? Insulta, califica de gusano a la primera ministra de Trinidad y Tobago. Y vamos a escuchar a continuación cuando finalmente se da este acuerdo y lo anuncian ellos de declararla persona no grata. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Persac Vicésar, así como para respaldar de manera unánime la denuncia
que hiciera del acuerdo energético entre Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. El día de ayer, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se declara como persona no grata a esta señora, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está el momento en el que todos alzan las manos y se veía venir además luego de las declaraciones que dio ayer Nicolás Maduro acusándola de promover la invasión contra Venezuela. De esta manera comenzamos Radar 24. Los saluda como siempre Cintia Garreta y como siempre además tenemos aquí en el programa el análisis de los expertos. Hoy estamos con Rafael Uzcategui, sociólogo, codirector también de Laboratorio de Paz. Rafael, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y tu análisis de lo que viene realizando Venezuela al ver, por ejemplo, y tener a Trinidad y Tobago como la zona donde se vienen registrando las prácticas estadounidenses. Ahora declaran no grata a la primera ministra. ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Cintia, por la invitación y saludos a tu audiencia. Sí, efectivamente, en este momento, a partir del inicio de este operativo antinarcóticos por el gobierno de Estados Unidos, las autoridades venezolanas lo están utilizando como una oportunidad. En primer lugar, para recomponer sus relaciones internacionales. Ya vemos cómo se está generando pues, una alianza con el presidente colombiano Gustavo Petro y los países del Caribe con los cuales había pues, una relación de alianza durante mucho tiempo. Esa relación se ha venido deteriorando, no solamente a partir de este operativo antinarcótico, sino también hay que recordar por las exigencias venezolanas sobre la Guayana Esequiba que hicieron que los países del Caribe apoyaran pues, a ese país frente a los reclamos de Venezuela. Así que lo grave para los venezolanos es que precisamente se está ampliando la frontera represiva en este momento. El gobierno está utilizando esta supuesta amenaza como una excusa y cada 15 horas en Venezuela es detenido un dirigente o un activista político y además ya se anunció el inicio de un procedimiento judicial para el retiro de la nacionalidad de diferentes líderes políticos y periodistas en el país, como ha ocurrido en el caso nicaragüense. Así que es un momento de mucha incertidumbre para los venezolanos. Hay muchas dudas sobre lo que pudiera ocurrir en los próximos días. Sin embargo, lamentablemente, lo que las organizaciones de derechos humanos estamos registrando es cada vez más una situación de personas detenidas y desaparecidas en este momento. Que la represión ha aumentado, dirían ustedes, en estos últimos meses. Sí, efectivamente ha aumentado. El gobierno está aprovechando esto como una oportunidad para afinar mecanismos de control. La activación de las milicias territoriales no es para enfrentar a Estados Unidos en el caso de una agresión o un hecho de fuerza, es para controlar más, de manera más contundente a la población. Y también se ha anunciado un decreto de estado de conmoción exterior que también los venezolanos rápidamente hemos interpretado que serían mayores medidas de privación de derechos contra las personas que se encuentran en el territorio. Así que lamentablemente, independiente de lo que suceda mañana, si los barcos se mantienen o se retiran, la situación de los derechos y la libertad ciudadana es mucho más crítica de lo que ocurría en el país hace un mes atrás. Y hablamos de Trinidad y Tobago, pero también tenemos que hablar de Bolivia, ¿no? Donde más adelante incluso vamos a pasar aquí en el programa lo que ha dicho Nicolás Maduro, el mensaje que le envía el presidente electo y lo que responde también el presidente electo boliviano señalando que precisamente esa forma de dictadura no es la que se quiere para Bolivia. Sí, nosotros hemos visto con mucho beneplácito esa respuesta del presidente boliviano y por supuesto, bueno, envidiando la separación de poderes y la alternabilidad en el poder, cosa que los venezolanos no tuvimos el pasado 28 de julio, donde a pesar de este inmenso margen hubo un monumental fraude a la voluntad ciudadana. Lamentablemente, todo el protagonismo que tiene Estados Unidos en el conflicto venezolano tiene también como contraparte el vacío que ha dejado América Latina. No ha sido el caso de Perú, por cierto, que siempre ha sido solidario con la causa venezolana. Pero, por ejemplo, Brasil, que pudo haber tenido un rol protagónico luego del fraude electoral, lamentablemente optó por dejar las cosas de ese tamaño, al igual que Colombia y que México en segundo lugar. Entonces, ese vacío político lo ha ocupado Estados Unidos y lamentablemente las autoridades venezolanas han cerrado todos los mecanismos de resolución política y pacífica del conflicto venezolano. Así que lamentablemente toda esta tragedia que comenzó con el fraude electoral del 28 de julio es responsabilidad exclusiva de las autoridades venezolanas.
Ujú. Y lo que hemos visto además son los detalles que han salido ahora y que se han hecho públicos de este intento de que el piloto personal de Nicolás Maduro pueda entregarlo, pueda llevarlo a un destino en el cual pueda ser capturado. ¿La teoría de la traición crees tú que sea factible, que se puede ejecutar teniendo ahora un contexto en el cual Nicolás Maduro parece que cada vez se queda más solo? Y cuando uno analiza lo que está ocurriendo a partir de este operativo antinarcóticos, pareciera que es una estrategia escalable por parte de las autoridades de Estados Unidos y que lo primero que están intentando es una presión psicológica y diplomática suficiente para que haya un quiebre dentro de la coalición dominante, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas. Y ya vimos que la autoridad de Nicolás Maduro está severamente lesionada después del fraude electoral. Y un ejemplo de eso fue la traición que ya hubo por parte de las personas que estaban encargadas de la custodia de esas 6 políticos venezolanos que estaban refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela y que sabemos que gracias a la colaboración de esas personas que los cuidaban fue que ellos pudieron escapar. Entonces sí, en este momento hay muchas dudas a lo interno de la coalición dominante. Los mecanismos de supervisión, de control, de vigilancia a lo interno se han recrudecido. También tenemos mucha información de detenciones de efectivos militares. Lamentablemente las mayores situaciones de tortura son precisamente contra ellos, contra los funcionarios militares que están en este momento privados de libertad, y eso evidentemente es un mensaje para el resto de lo que les pudiera ocurrir en caso de que se pusieran del lado del retorno a la democracia. Entonces yo creo que sí, es muy plausible esa teoría. ¿Y qué saben precisamente ustedes de este general Wigner Villegas? Mira, no teníamos información hasta ahora, que ha surgido la noticia, que ha sido contada por los medios de comunicación. Es bastante curioso que el gobierno venezolano seguramente tenía conocimiento de eso desde el año pasado, como lo relataste, y es precisamente en este momento que aparece la historia. Y uno también pudiera preguntarse, bueno, esto también es un mensaje, esa supuesta lealtad de este general, es un mensaje para el resto de los militares para intentar inhibir, porque seguramente en esta estrategia de presión psicológica las autoridades de Estados Unidos están intentando también estimular a que hayan deserciones al interno de la coalición dominante en este momento. Y eso, ¿no? El mensaje es importante, lo que tú mencionas, que salga a la luz además los detalles de este intento de que pueda ser entregado finalmente Nicolás Maduro. ¿Qué impacto tiene en la sociedad venezolana? Mira, la verdad es que los venezolanos están desesperados por un cambio. Y lamentablemente muchos entienden que lamentablemente la amenaza en el uso de la fuerza es lo único que no se ha intentado en Venezuela para generar un cambio político, porque todas las vías, la movilización permanente, la participación en elecciones a pesar de tener todo en contra, la denuncia en instancias internacionales, bueno, nada de eso lamentablemente ha funcionado. Y el escenario del mantenimiento de Maduro es absolutamente oscuro, con la instalación de un Estado comunal, de mayores mecanismos de control sobre la población. Así que lamentablemente hay mucha expectativa, la gente habla en clave porque los niveles de censura son muy niveles de control sobre lo que se dice en redes sociales. De hecho, hay diferentes personas que han sido detenidas solamente por haber felicitado a María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Entonces los mecanismos de control sobre la sociedad son muy intensos en este momento, pero en las conversaciones privadas la gente lo que desea es que algo ocurra, es que algo suceda que finalmente evite que el mantenimiento de la situación actual. ¿Y por qué consideras que finalmente este plan que sale ahora a la luz con muchísimos más detalles terminó fallando? Porque la última información también que se tenía es que al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela había también ya esta intención de apoyar para que salga el régimen de Maduro. Fíjate que es curioso que la fecha en la cual ocurre este contacto fue abril del año 2024. Yo creo que si ese contacto hubiera ocurrido después del fraude electoral, después del 28 de julio, en donde la autoridad de Nicolás Maduro fue severamente cuestionada, en donde perdió más de 2,5 millones de votos, lo que era la antigua base electoral del oficialismo, quizás la reacción de ese oficial hubiera sido diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho control, hay mucha supervisión. Quizás lo hizo por miedo, quizás lo hizo ideologizado, la verdad es que no lo sabríamos, pero sí es cierto que en este momento sí existen muchas fracturas a lo interno del oficialismo, y lo que intenta este operativo antinarcóticos es que efectivamente esas disensiones o esas divisiones salgan a la luz por primera vez.
Se habla ya, y todos los analistas lo mencionan así, de la crisis y que se aproxima la caída finalmente de Nicolás Maduro ante el rechazo también contundente que se ve por parte de la población y que lo vienen difundiendo muchísimas encuestas. Tú como sociólogo, ¿qué señales ves en la ciudadanía que han ido cambiando y que apuntan a que efectivamente la crisis de Nicolás Maduro ya estaría escribiendo sus últimas páginas? Mira, hay un umbral de incertidumbre muy grande debido a que el presidente Trump utiliza la diplomacia de la fuerza, no solamente de la fuerza física, sino también de la fuerza económica, de las inversiones. Y él, siendo pues un gobernante iliberal, a veces ha tomado decisiones contradictorias con las iniciativas que él mismo ha tomado, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, este umbral de incertidumbre hace que los venezolanos sostengan que cualquier cosa pudiera suceder, inclusive la posibilidad de una negociación final entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela. Así que hay mucha expectativa, por supuesto hay mucho deseo de que algo ocurra que finalmente genere un cambio político en el país, pero reitero, la gente es muy cautelosa en este momento de generar signos acerca de su expectativa, de su esperanza, de que algo diferente pudiera ocurrir debido a toda esta situación de amplísimo control que existe sobre la población. Solo para una precisión, Rafael, nos hablabas muchísimo de la represión que ha aumentado en estos últimos meses de tensión con Estados Unidos en Venezuela. ¿Cuáles son los órganos, las personas encargadas que ejecutan precisamente esta represión y secuestros, por ejemplo, que se vienen realizando? Sí, bueno, los principales organismos encargados es el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la División General de Contrainteligencia Militar. Y además también se ha estimulado la delación comunitaria a través de mecanismos electrónicos, y el gobierno acaba de denunciar que ha relanzado una aplicación para que la población pueda denunciar a otros para que sean detenidos. Y como un ejemplo rápido, bueno, hay 2 adolescentes que fueron sentenciadas a 10 años de prisión solamente por haber estampado una camiseta, un polo con la imagen de la estatua que fue vandalizada de Hugo Chávez en las protestas contra el fraude el año pasado. Bueno, eso es un ejemplo de la hazaña con la cual en este momento las autoridades intentan silenciar la disidencia, silenciar cualquier opinión en contra y, por supuesto, inhibir a la ciudadanía en la demanda de sus derechos. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros, darnos además tu posición, tu análisis de lo que viene ocurriendo en Venezuela y de esta teoría de estos detalles que han salido respecto a lo que se intentó iniciar para que caiga Nicolás Maduro del poder. Hablábamos con Rafael Uzcategui, sociólogo, codirector del Laboratorio de Paz. Continuamos aquí con más información de lo que ha declarado ahora Nicolás Maduro, porque ha atacado directamente al presidente electo de Bolivia, al señalar además que el que se mete con Venezuela termina secando. Lo que ha dicho también Nicolás Maduro es que él respalda la decisión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América de suspender a Bolivia ante la agresión descarada, dice Nicolás Maduro, de no haberlos invitados, porque recordemos que el presidente electo decide no invitarlos a la toma de mando. Vamos a escuchar lo que dice el dictador venezolano. Rodrigo Paz, que me escucha. Es en tu sangre la traición. Creciste en medio de la traición. Y ahora estás jugando con algo sagrado, que es la hermandad de la hija predilecta del libertador Simón Bolívar. El ALBA tomó una medida preventiva de salud política y diplomática ante la agresión descarada e injustificada de este señor Paz contra 3 países dignos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de la embajada gringa, porque él cree que arrastrándose a la embajada gringa va a tener el apoyo del pueblo. Y ese pueblo boliviano es un pueblo bravío, histórico, que ha conocido la luz, la libertad y el poder, y se va a elevar por encima de cualquier circunstancia que pueda venir. Así que Rodrigo Paz es un tipo antibolivariano, antisucrista, procolonialista, proimperialista, y empezó muy mal. Y solamente le digo, revísese, que el que se mete con Venezuela, señor Rodrigo Paz, se seca. Ya lo veremos. Bueno,
Bueno, estas son las palabras que ha dicho Nicolás Maduro en esta entrevista, donde le manda además esta amenaza prácticamente a Rodrigo Paz, el presidente electo boliviano, recomendándole que se revise. Recordemos que han suspendido a Bolivia de la Alianza Bolivariana y señalando él que eso justifica totalmente la suspensión y señalándolo también de colonialista al detener y retomar las relaciones con Estados Unidos. El presidente electo boliviano no se ha quedado callado. Le ha dado también una respuesta a Nicolás Maduro y ha recordado además todo lo que no quiere Bolivia para su país y que en estos momentos representa precisamente la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a escucharlo para comentarlo. Ahí está el mensaje que coloca Rodrigo Paz, dice, ¿no? Lo único digno, señor Nicolás Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz, con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivarianos, sin odio, señala, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad, evidentemente manifestando en este caso lo que no hay en estos momentos en Venezuela. Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario, es lo que escribe Rodrigo Paz al señalar y describir la forma del gobierno que él quiere implementar en Bolivia y que no quiere además que se asemeje para nada a lo que se viene registrando en Venezuela. Evidentemente, antes Nicolás Maduro tenía como aliado a Bolivia desde los gobiernos además de Evo Morales. Ahora le ha chocado a Nicolás Maduro que Rodrigo Paz decida no invitarlo, da esta respuesta acusándolo, da esta respuesta amenazándolo prácticamente y el presidente electo de Bolivia no se ha quedado callado. Más bien ha recibido también todo el apoyo, la gratitud de María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz y además el rostro más visible de la oposición, donde María Corina Machado resalta también lo importante de poder trabajar juntos, ¿no?, al presidente de Bolivia, donde le señala también el texto que tenemos a continuación. Dice, ¿no?, querido presidente electo Rodrigo Paz, nuestras naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio. Hoy, tanto en Bolivia como en Venezuela, hemos derribado definitivamente las barreras que buscaron dividir y confrontar a nuestros pueblos. Y este es el párrafo que se ha venido rebotando muchísimo, donde María Corina señala, comienza una nueva era de orden, de justicia, de prosperidad y libertad en democracia para ambas naciones que están unidas por un legado que nos enorgullece y un futuro común que nos inspira y moviliza. Gracias, presidente, es lo que le dice María Corina Machado al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por el apoyo además que le viene brindando Bolivia a Venezuela en medio de la tensión que se está registrando con Estados Unidos y aumenta también esta confrontación entre el presidente electo de Bolivia y Nicolás Maduro, el dictador venezolano. En medio de esto ha surgido también la última información y es importante además mencionarla de lo que informa Reuters respecto a lo que se está pidiendo en Estados Unidos, ¿no? Lo que indican es que el Pentágono está exigiendo un acuerdo de confidencialidad a los oficiales que están destacados en el Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe, es decir, a los oficiales que están destacados en estas misiones especiales contra el narcotráfico en el Caribe. Lo último que se está informando desde las agencias de noticias es eso, que el Pentágono les está exigiendo este acuerdo de confidencialidad a los militares involucrados en estas operaciones especiales en Latinoamérica y que además de ello se estaría ya desarrollando toda una estrategia que es la que se viene aplicando en el mar del Caribe. Mucho se está hablando respecto a este acuerdo de confidencialidad de los oficiales, ya que precisamente lo que se quiere es que la misión sea completamente secreta para la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien, como ya se ha informado no solo aquí en Radar 24, sino a nivel mundial, es considerado
un narcotraficante y el más importante para Estados Unidos para ejecutar su captura. No solo entonces se suma este portaaviones, el USS Gerald Ford, que ya con ellos son 13 buques los desplegados en el Caribe, sino también sale a la luz ahora lo que se viene solicitando a los oficiales de Estados Unidos sobre el acuerdo de confidencialidad para los trabajos que se van a ejecutar y las operaciones especiales que se vienen desplegando contra el narcotráfico. Y hablamos de Latinoamérica porque las operaciones se vienen desplegando no solo en el Caribe, sino también en el Mar del Pacífico, donde ya se informaba ayer, por ejemplo, que se intervinieron 4 embarcaciones y que 14 integrantes del narcotráfico, como lo informa Estados Unidos, fueron los que fallecieron en estas últimas intervenciones que ha hecho el poderío militar en el mar en la lucha contra el narcotráfico. Y en medio de este panorama, muchos se preguntan si países como Rusia o China van a intervenir en medio de la tensión con Estados Unidos. Lo último que ha ocurrido ahí es que el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, lo que ha señalado es que Venezuela es un estado soberano cuando se le consultó sobre el tema y que todo lo que ocurre en Venezuela debe hacerse de conformidad con el derecho internacional. Pero también se le consulta si en los últimos contactos se ha abordado con Estados Unidos el tema de Venezuela, y ahí ha sido contundente el portavoz presidencial ruso al señalar él que este tema no se ha abordado, que no estaba en agenda y que por ende no se ha tratado con el gobierno norteamericano, marcando nuevamente la distancia. Ellos siempre en las últimas declaraciones que señalaban es que se debería respetar el derecho soberano de Venezuela, que es un estado soberano, pero siempre marcando además de distancia de si podrían o no intervenir en el conflicto. Al igual que lo que ocurre con Brasil cuando se mencionaba de que el presidente brasileño quería además proponerse o que se manifestó para ser él el mediador, pero que finalmente el tema no se abordó en la conversación que tuvieron con el mandatario norteamericano. Aislado, Nicolás Maduro, como muchos analistas así lo manifiestan, es como está quedando. Él dice que tiene aliados, dice que saldrían incluso integrantes de países latinoamericanos a defenderlo si es que se llega a ejecutar lo que él llama una agresión directa contra Venezuela, pero ya muchos mandatarios se han manifestado respecto a que no se involucrarían en este tema que tiene además como principal objetivo parar el narcotráfico y que apunta evidentemente al régimen de Nicolás Maduro, porque así lo han calificado en Estados Unidos. Les agradecemos a todos ustedes, como siempre, por la participación en Radar 24. Los invitamos además a que continúen dejándonos sus comentarios, que siempre procedemos a leer para conocer de cerca sus opiniones, interactuar con nosotros. Y a los que aún no se han suscrito al canal de YouTube del Diario Gestión, ahí está el icono, el logo para que puedan suscribirse, activar además la campanita para que siempre estén alertas cuando comienza Radar 24 con toda la información y el análisis. Los ha acompañado Cintia Garreta y nos reencontramos, por supuesto, mañana con más información. Chao.